Bien, entonces vamos a estudiar algunas geodésicas sobre una superficie de revolución. Supongamos que tenemos algo así, una superficie de revolución, y entonces vamos a estudiar los meridianos, que son todos más o menos iguales, que vamos a ver que son geodésicas, y los paralelos. Y vamos a ver cómo algunos son geodésicas y otros no. Recién en el dibujo, en la lámpara, lo que veíamos es que este pedacito de paralelo, sospechábamos que no es una geodésica porque para ir de acá a acá, vemos que una distancia más corta en realidad era yendo por acá. ¿Sí? Pero vamos a ver realmente que no es geodésica y vamos a ver por qué. Si nosotros consideramos, entonces vamos a hacer un corte transversal. Consideramos este círculo, este paralelo, entonces, ¿cómo van a ser los vectores normales? ¿Sí? A una circunferencia, los vectores normales apuntan hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Acá en este corte solamente vamos a dibujar los que están al costado. Este sería un normal, este sería el otro normal. Y acá vemos que en la superficie el normal va a apuntar ortogonal al plano tangente. Este es el plano tangente, entonces este va a ser el normal a la superficie. Vemos claramente que no son paralelos. Entonces descartamos la posibilidad de que sea una geodésica. Pero ¿cuándo estos dos van a ser paralelos? Porque si nosotros los ubicamos acá, entonces sí son paralelos los normales. Este normal con este normal es paralelo y este normal con este normal es paralelo y lo va a hacer en todos sus puntos. ¿Sí? ¿En qué otro lado? Por ejemplo, acá, para este paralelo. Y acá tenemos el normal y tenemos este otro normal que no son paralelos. Entonces, ya nos vamos dando una idea intuitiva. Estaría bueno que ahora pausen y piensen en una condición necesaria y suficiente para que un paralelo sea geodésica. Bien, entonces, por ejemplo, este paralelo, acá también vemos que los normales son paralelos justamente. Bueno, ¿qué es lo que hace falta? Este es el vector tangente. Lo que necesitamos es, evidentemente, es que el plano tangente sea vertical, ¿sí? Eso nos pasa acá y acá. El plano tangente va a ser vertical en algunos lugares muy singulares. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cosa así, donde aparece un mínimo, ¿sí? Pensemos la superficie de revolución así. Entonces acá tenemos una especie de mínimo y acá tenemos una especie de máximo. Ahí los tangentes, los planos tangentes van a ser verticales. Pero también pueden pasar un caso donde tengamos algo, por ejemplo, así. Esto sería como un punto donde al final cambió la concavidad, entonces esto no sería ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que el plano tangente sería vertical. Entonces, si nosotros tenemos la parametrización por una curva de la forma, este es el eje Z, este es el eje X, por ejemplo, este es el eje Z, y tenemos una curva entonces de la forma f de t, g de t, o pongamos si quieren f de t, 0 g de t,
¿sí? Esta es la curva plana que al hacerla revolucionar respecto del eje Z nos da la superficie de revolución. ¿Cuál superficie de revolución? Coseno de tita f de t, seno de tita f de t, g de t, la habitual superficie de revolución en torno al eje Z. Entonces lo que queremos es que esta curva tenga su tangente, porque el tangente de esta curva es el que va a generar el plano tangente vertical, lo tenga vertical. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros derivamos esto, me da f', 0, g'. Para que esto sea vertical, no tiene que tener componente horizontal. Quiere decir que esto tiene que ser 0. Entonces, para que los lugares donde, los paralelos donde vamos a tener un máximo, una geodésica es para los t tales que f' de t sea igual a 0.